todos, todas e todos. O Núcleo Educativo do Museu Paranaense agradece a presença de todos para a mesa Museus de Disputa, Arquivos, Espaço Público e Pedagogias como Aposta Compromisso, com Natália de la Rosa. Esse evento é o segundo encontro de um ciclo de 3 que acontecem uma vez ao mês, até junho, em parceria com o Laboratório de Imaginário Radical, projeto de extensão universitária vinculado ao Departamento de Artes da Universidade Federal do Paraná, sendo o primeiro uma fala em parceria com a Mônica Hoff. Momentos como esse reforçam a preocupação da equipe de educadoras do MUPA em processos e práticas voltados à educação crítica e reflexiva, que carregam o compromisso e o cuidado metodológico de se questionar dentro da prática diária da mediação e a experimentação do público frente ao espaço museal. Pensar as políticas de educação museal aplicadas ao espaço cotidiano da equipe de profissionais do Museu Paranaense é um desafio constante de pesquisa e empatia ao público. Como transitar entre as brechas da subjetividade para que a experiência da educação no espaço expositivo atravesse os participantes para além de uma exibição focada em estética e hierarquias narrativas? O documento norteador no Brasil, que diz respeito a práticas de educação não formal em espaços museais, a PNEM, Política Nacional de Educação Museal, visa garantir ações que fortalecem o campo profissional e garantam condições mínimas para a realização das práticas educacionais nos museus e nos processos museais. Além de tópicos acerca da profissionalização do campo dos profissionais da área, o documento traz importantes referenciais teórico-metodológicos responsáveis por teorias revolucionárias no campo da educação, como Maria da Glória Gon e Paulo Freire. Como pensar esse agir crítico e reflexivo na prática? Como trazer os desafios, como trazer o cuidado metodológico acerca do viés metodológico numa prática atravessada pelos desafios do cenário da educação no Brasil? Como pensar um outro museu para além das estruturas calcificadas da institucionalidade? Provocadas por essas potências e possibilidades, a nossa conversa de hoje será conduzida por Natália de la Rosa e Fabrícia Jordão. Natália de la Rosa, historiadora da arte e curadora mexicana, traz a reflexão sobre o museu como categoria, a partir do estudo de caso do Museu Comunitário e do Clube de Leitura Sierra Hermosa, de Zacatecas, México. A pesquisadora traz a ideia de museu dinâmico como uma possibilidade alternativa e crítica do museu tradicional, baseada na formação de arquivos, na redefinição do espaço público e nas intersecções com a pedagogia. Agradecemos novamente ao público aqui presente e às nossas convidadas. Um bom encontro a todos. Boa noite, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês aqui nesse dia chuvoso, né? Hoje a gente conta com a participação de 2 crianças. Então, a gente vai acolher as crianças aqui da melhor forma que elas ficarem, né? Porque acho que um desafio também para os museus é acolher todo tipo de públicos, enfim. E justamente como a Milena comentou aqui, essa parceria do laboratório com o Museu Paranaense é uma parceria que pretende ou que se coloca o desafio de pensar outras formas de praticar e habitar o museu, né? E eu fico, quando eu vejo assim, os nenéns, estava falando mais cedo com o Richard, falando, eu queria fazer um projeto só para bebê no museu, assim, como é que esses bebês poderiam ocupar esse espaço, enfim, e praticar o museu, e o que é que a gente poderia aprender com essas presenças nos museus, né? Então, acho que é bem providencial a gente contar na plateia com esse público mirim, e, enfim. Dito isso, eu vou compartilhar um pouco com vocês o que é essa proposta, né, que, como a Milena também falou, é uma proposta vinculada a uma disciplina, Práticas em Curadoria e Mediação, e ao Laboratório de Imaginário Radical, um projeto de extensão que eu coordeno. No caso específico aqui da parceria com o museu, ele parte de um questionamento ou de um desafio que a gente tem, não só como educador no museu, mas como artista, como curador, como gestor, né? Que é como é que a gente pode pensar uma educação, se é que essa é a palavra adequada, e uma experiência sensível no museu, quando os museus estão cada vez mais sendo convertidos num espaço de entretenimento, de consumo, né? Então, essa é uma grande pergunta, que é, diante de um apelo, de uma máquina de produção de imagem, que o capitalismo, como o capitalismo como é que eu vou fazer as pessoas se conectarem
né, com trabalhos de arte, que são só trabalhos de arte, né? Enfim, que é uma outra escala, é outra relação que convoca, né? E mais do que isso ainda, né, como é que essas outras gerações, ou os mais jovens que estão sendo formados numa cultura visual de tela, podem perceber um trabalho artístico de qualquer natureza, né, sem pensar uma especificidade de uma linguagem, como alguma coisa que faz sentido para ele, né? Então, essas são algumas questões que a gente tem como desafio, e o nome da nossa residência é Por uma Praxis da Pergunta. É uma residência que se propõe a fazer muitas perguntas, mais do que dar respostas, né? E ela acontece 2 dias da semana, todas as quintas e todas as sextas. Um dia a gente está pensando sobre novas institucionalidades, novas formas de praticar e habitar o museu dentro do campo ainda que seja da arte. E na sexta-feira a gente trabalha a partir de uma experiência de pensar e praticar o museu a partir da poesia. São textos de poesia que a gente discute, pensa, e que os residentes têm o desafio de construir textos ou escritas experimentais a partir do que o museu tem, desde a sua arquitetura, também seus trabalhos, objetos, espaços, enfim, construir textos literários para a gente construir juntos, quem sabe, uma espécie de um livrinho afetivo que possibilite a quem vem aqui acessar o museu desde outra perspectiva, né, que não só essa que é dada. Dito isso, também, como a Milena também já colocou, essa é a terceira fala. A primeira fala, a gente estava muito interessado em pensar uma dimensão do museu situado, o que seria isso, e a Mônica Hoff veio aqui compartilhar com a gente as experiências dela. A segunda fala, a Júlia quer falar um pouquinho. Foi muito valente agora, eu gostei. Júlia, não sou eu que estou te pedindo para sair, é seu papai. Eu sou a favor do eu protesto, entendeu? Então, eu sou uma pessoa que sempre que abre a boca, não. Então, eu entendo o que a Júlia fez agora. Bom, e aí, a segunda grande pergunta para a gente seria pensar aspectos de uma política da mediação, né, sobre a produção de um conhecimento e da educação do museu de outras formas, menos disciplinadoras, menos normatizadoras, enfim, que aí a gente vai trazer essa experiência da Natália para vocês conhecer, que é uma experiência que eu particularmente sempre cito e comento com os meus estudantes e interlocutores, enfim, com todo mundo. E aí, no nosso próximo encontro e último, seria essa possibilidade de pensar o museu como uma paisagem, como uma grande poesia, um grande poema, claro. Bom, com todos os problemas que vocês estão acompanhando nos debates, né? Não é que a gente está sendo ingênuo quando a gente coloca isso. Porque uma coisa é a arte e outra coisa é o museu. Mas nem sempre, né? Tá bom, vou parar de entrar nesses temas. Porque... Mas, bom, antes de passar para a Natália, eu vou só compartilhar com vocês algumas perguntas que são norteadoras também do nosso encontro na quinta-feira, que é essa residência mais voltada para pensar novas institucionalidades, né? Então, seria como instaurar uma institucionalidade crítica nos museus? Como situar o museu como uma esfera do comum? Como repensar o museu na era do turismo total? Como pensar alternativas à concepção de museu enquanto produtor de eventos? Como pensar alternativas à lógica da exposição como entretenimento? Como pensar alternativas à lógica do visitante como consumidor? Como pensar a educação e a experiência sensível nos museus diante do consumo cultural hipermediatizado? Como produzir conhecimento nos museus? Como repensar a mediação como uma praxis da pergunta e um laboratório para subjetividades políticas? Como situar o visitante como sujeito político? Essas são as perguntas centrais dos nossos encontros na quinta-feira, e a gente ampara essas discussões com a bibliografia comprometida em repensar os museus, obviamente. E acho que agora, com a Natália, vocês vão ter uma experiência que, de fato, atua desde uma praxis que um pouco vai
ao encontro disso que a gente está buscando aqui, né? Que é essa experiência que a Natália vai compartilhar com vocês. Então, vou passar a palavra para a Natália, para vocês ouvirem a palestrante. E deixar o convite também. Amanhã a Natália faz outra conferência, outro tema. Enfim, é isso. Obrigada. Vou passar para a Natália. Olá, boa noite. Eu vou falar em espanhol. Gracias por la invitación, primero, a Fabricia, que con ella llevamos unos años de intercambio de preguntas, de intereses, de propuestas. Ella ha venido a México, ahora yo vengo y desde distintas líneas, ¿no? Tanto históricas, de rescatar ciertas autoras, y también ahora contemporáneas, cómo ese rastreo de otras referencias permite cambiar, transformar o repensar instituciones, museos, prácticas, vínculos. Y me invitó específicamente a esta serie de charlas porque tengo dentro del campo de estudios que realizo, llevo esta práctica de museo comunitario en Zacatecas, y lo interesante es que el caso es muy distinto, ¿no? Porque es una historia tanto personal como profesional, podríamos decir. Porque la charla está dividida en eso. Primero la experiencia personal, que es como yo me involucro en el museo, y luego ya mi práctica curatorial respecto a esos vínculos subjetivos con ya cuestiones de colectividad y de vínculos también familiares, afectivos, que están rodeados en todas estas prácticas. Ahora, para pasar Perfecto. Obrigada. Y bueno, también agradecer al Museo Paranaense de esta oportunidad, porque lo importante de este proyecto empezó con la visibilidad de este caso, porque es un espacio muy pequeño en Zacatecas, en el norte, en el desierto, en México, y es un espacio, es una ranchería muy pequeña, tendrá 200 habitantes o menos, 150, y yo lo conozco porque mi familia paterna es de este lugar, se llama Sierra Hermosa, Zacatecas, y pues yo lo conozco en mi niñez, porque mi padre nació ahí. Y voy a empezar como con el primer ejercicio que hice, y de los últimos, que ya fue después de 6, 7 años de trabajar ahí. Tuve que pensar cómo exhibir estas apuestas que son locales, situadas, exhibidas fuera, ¿no? Porque ese es un primer problema. Este museo es comunitario y es un club de lectura, entonces desde el inicio tiene mezclada la cuestión de la educación y la pedagogía, nace con una expectativa pedagógica ante la crisis de la educación rural en México, ante el fracaso de la política revolucionaria en México educativa. Con la entrada del neoliberalismo se termina no nada más la cuestión de ley ejidal y comunal, sino con ello también la educación especial o pensada para comunidades que no sean urbanas. Entonces se acaba, y de lo poco que había logrado la revolución de reivindicación cultural y educativa, que fue importante tras los movimientos armados y los reclamos sociales, en todo el siglo XX e inicio del XXI fue
cayendo la educación y ahora la rural es casi inexistente, ¿no? Entonces, este poblado, eso, tiene a la fecha una falta educativa fuerte, y este lugar aparece como no es como un reemplazo, porque no es el objetivo, sino como una forma distinta de habitar ese espacio donde la lectura convive con la gente y forma parte de ese espacio un poco, pues sí, olvidado o abandonado del programa estatal y del proyecto político, ¿no? Hay una película acá que yo tenía otro colega de Brasilia, Atila Rieira, que vino a México a hacer un postdoctorado, y él también estaba trabajando en museos utópicos y lo invité a discutir, porque ahora les voy a hablar más de la metodología que tenemos, pero fue desde que decidí entrar, todo el tiempo era discutir sobre qué es un museo, qué sirve de algo estar en una comunidad con el arte, qué hace ahí el arte contemporáneo. No es demasiado agresivo el arte contemporáneo para estar en una comunidad rural, cómo se trabaja sin que haya de la menor forma un proceso extractivo que casi siempre el arte contemporáneo genera constantemente, o de exotización, o de cualquier elemento que sustrajera de un lugar que de por sí ya estaba o vive constantemente un proceso de despojo, porque el lugar donde les voy a hablar está situado, es un pequeño emplazamiento entre varios cerros de la Sierra Madre en México, que son estas dos cordilleras que bajan y después se conforman o continúan en los Andes. Entonces, toda esa cordillera, hay una mina, una de estos montes es una mina de mármol o de ónix, y todo el tiempo, ahora hace 10 años, están sacando placas de mármol para llevar a China. Entonces el paisaje ha cambiado de lo que siempre fue a partir de este nuevo modelo de extractivismo contemporáneo minero, que también, como en muchos otros contextos de Latinoamérica, pues lleva siglos, ¿no? Porque Zacatecas, en la historia colonial y virreinal en México, fue la ciudad o el reino que más plata daba a España. Entonces tiene esa historia de minería que se ha renovado a partir de nuevas intervenciones ahora extranjeras. Entonces tiene esa carga de historia. La hacienda se funda, ahora les muestro. Estas son fotos que tengo de como una síntesis, un recuento de la historia del lugar que yo mostré en un lugar que se llama Human Resources en Los Ángeles, porque solo hay 2 veces que yo he decidido exhibir esto fuera como curaduría, porque casi siempre todo sucede al interior. Justo por eso, porque nunca he estado, eso sí, ni en un museo ni en una galería, para evitar esa cuestión de extraer del lugar. Y solo 2 veces ha salido fuera, una en Los Ángeles, que me interesaba porque la otra característica del lugar es que es una zona migrante. De los habitantes que viven ahí, la mayoría son mujeres, niños y ancianos, porque todos los hombres están en los Estados Unidos trabajando ilegalmente o legalmente, pero con visas muy pues no permanentes, ¿no? Van y regresan, que también hay una problemática. Entonces, mucho de la idea de museo dinámico viene de esa idea de la migración constante y de que el lugar se ha tenido que redefinir en esta cuestión de no hay un solo Sierra Hermosa, sino son varios. El del lugar, como está cuando no están los migrantes que luego regresan a ciertas festividades, o porque los regresan los Estados Unidos.
también cómo habita en el imaginario del desplazado o del exiliado o del migrante, que es como porque hay una idea siempre pasa, ¿no? Cuando hay como este mal del migrante o del exilio, que siempre piensas de alguna manera, con una añoranza, ¿no? Ese lugar. Entonces con eso hay una constante en ese imaginario de quienes regresan. Y en México, no sé acá, es muy constante. Hay una economía del migrante, que son las remesas, que todo el tiempo están dando dinero y eso sostiene casi al país, y el narcotráfico. Y lo otro es, cuando regresan, hay una suerte de estética del migrante también, porque llega y viene, pues, estas son zonas del norte, que son el típico sombrero, charro, no el charro como de mariachi, sino otro tipo más campesino. Y cuando va a los Estados Unidos cambia su atuendo y usa más bien gorra. Eso es como, se nota una otra, pues sí, estética tanto como de vestuario y también de camioneta. O sea, como que el ir y regresar con ese vestuario, con una camioneta, y hacer una arquitectura de migrante también, que decimos que es cuando ya meten concreto en estas poblaciones que antes eran construcciones vernáculas. Como que ahí hay una competencia de a quién le está yendo, como quieren dejar una evidencia de cómo les está yendo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces todo eso sucede ahí. Entonces es lo que llamo una relatoría. Bueno, entonces esto lo exhibí en Human Resources, y la segunda vez que lo exhibí fue en Teorética, en Costa Rica, que de eso voy a hablar mañana, que era más bien ya cuando este museo lo uno o genero redes con otros museos en México y en Costa Rica también, que tienen esa variación de crítica sobre la categoría museo. Pero bueno, eso es otra historia. Y en Human Resources me interesaba porque estaba justamente en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Es un non-profit, no era un museo, una galería, sino quería ver qué sucedía si se pasaba del otro lado con estas historias, ¿no? Entonces hice esta relatoría, que es una foto de mi padre con don Hermenegildo Ríos, que es el poeta del lugar, pero es un poeta de historia oral, porque es el único que sobrevive, ya está muy viejo, muy anciano, pero él recuerda tanto las poesías de la colonización, las estrategias, ¿no?, de pastorelas, de teatro, de coloquios le llaman, que eran religiosos, ¿no?, con esta estrategia justo de evangelización. Entonces tienen esa tradición, pero aparte también los corridos de la revolución, se los sabe, los canta, y también los corridos de otra guerra que se conoce menos en México, que fue la Cristera, que fue una guerra en los años 20-30, que fue ante la radicalización del gobierno mexicano, que secularizó educación y muchas cosas. Grupos de derecha y conservadores se levantan y le llaman como a nombre de Cristo Rey. Entonces por eso se llama la Cristiada, ¿no?, porque eran los católicos en contra de los jacobinos, podríamos decir. Y en esta zona pues es una zona muy religiosa, y fue ahí como muy, muy violenta esa guerra, y les cortaban las orejas a los maestros rurales. Y pues hay corridos, que es el corrido, ¿saben qué es? Esta música popular, tradicional, que cuenta las historias de la revolución. Y pues es muy interesante porque ahora se renovó el corrido con lo que se llama, hay una música contemporánea que es el corrido tumbado, que es ya ese corrido pero urbanizado y hablando de historias del narcotráfico, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, pero es esa tradición oral que continúa y es lo que siguen escuchando estas personas. Y Hermenegildo Ríos es eso, el poeta.
el taller textil, la biblioteca, como las tradiciones todavía de charrería, el funeral de mi padre, el monte rasgado de la mina, el violinista del lugar, que es Juan Botello, y ahí estoy yo de bebé con mi papá y sus amigos, ¿no? de Sierra Hermosa. Entonces era como esta síntesis de relatoría que evidenciaba un poco como qué contiene el museo, ¿no? Que como que evidenciando también que era una cuestión personal y de recuperación de memoria propia, pero que implica otras historias y otras conexiones. Y bueno, aquí está brevemente cómo se exhibió, que bueno, lo curioso es que sí, volví al cubo blanco, aunque todo lo que sucede en el Museo Comunitario está un poco fuera del cubo blanco, pero aquí como la apuesta era otra, ¿no? Era poner en práctica la biblioteca móvil o el museo móvil, y justamente era producciones que se generan en Sierra Hermosa que son textiles. Hay una combinación de colaboración de varios artistas, libros de artistas y piezas más de colaboración. Entonces voy a pasar como brevemente a la historia, ¿no? de Zacatecas, donde está situado, que es en el Trópico de Cáncer. Justamente este lugar atraviesa el Trópico de Cáncer, este semidesierto, y ahí pues toda la evidencia de esta historia colonial. Este es un mapa de la hacienda virreinal, que pertenecía a las haciendas mineras, que esta no trataba el azogue o la plata, sino era una hacienda ganadera que alimentaba a las haciendas más grandes donde sí había tratamiento de plata. Esta es la sierra que les cuento, donde ahora están extrayendo estos minerales o estas piedras, y esta es la arquitectura, ¿no? ecléctica de la hacienda, que ya está destruida. Entonces esta arquitectura es interesante porque yo hablo también de un monumento un poco, ya no es tanto una arquitectura, sino es un monumento incómodo, porque es la historia, quienes siguen habitando ahí son hijos de peones que trabajaron en la hacienda, entonces fueron pues esclavos de este lugar, que trabajaban para estos condes, y que ahora son, que la revolución les prometió tierras, les prometió desarrollo, progreso, y no sucedió. Se quedan ahí, los viejos con como esta transición de campesinos que todavía tienen sus tierras, pero no pero no, pues ahí no están abandonadas realmente, porque o sea, el gobierno ha hecho todo para también desarticular la agricultura, y entonces está esa promesa de la revolución con el pasado colonial, y este es el monumento como de historia congelada un poco. Y es interesante porque vamos a ver cómo se replica esta arquitectura constantemente, tanto en las pinturas de un pintor que hay ahí, como, por ejemplo, aunque hay muchos poblados cercanos, Sierra Hermosa destaca porque es el que tiene la arquitectura, y por ejemplo cuando como que se enorgullecen, es muy raro, es muy ambiguo y contradictorio, porque aunque es incómoda, porque no la pueden habitar, porque hay rezagos de esa división de propiedad privada, propiedad comunal, y de como continuación también del patronazgo. Cuando hay unos 15 años, que en México es una fiesta como muy tradicional para las niñas, como que se visten muy folclórico y así, o cuando hay una boda o algo, se toman una foto enfrente de esta arquitectura, y todas las casas tienen una foto de alguien frente a esta fachada. Entonces eso como da sentido, pero a la vez es esta historia compleja, ¿no? Bueno, y esto es como parte de la arquitectura de la hacienda abandonada, y esta es la calle de este pequeño pueblo, y son 3 calles más, o sea, es muy pequeña. Al fondo está la escuela, y ahí hay también un mini monumento de solidaridad, que reconocemos que es como el momento, ese plan de solidaridad es de
Carlos Salinas de Gortari, que fue el presidente que en México introdujo el neoliberalismo, ¿no? Y un poco para que se den cuenta, estas son el tipo de camionetas. Sigue siendo un ejido, que eso es importante, comunitario. Otras vistas, ¿no?, de la geografía del lugar. Otro cerro que también rodea. No se va a ver estas. Qué raro. Bueno, son muchas. Uma. Yeah, bueno, les cuento rápido, era como... Natália, só já que a gente interrompeu, a gente vai até às 9. Agora são 8h15, só para você saber quanto, mas pode te avisar quando chegar ali meia hora para acabar, para a gente abrir para as perguntas. Sí. Y bueno, eran fotos de mis abuelos allá. Y bueno, la otra parte de la historia es la de mi padre, que él nace en este lugar en los años 40 y en los años 50 hay una crisis agrícola y muchos empiezan a migrar, como que es el momento de mucha migración, y casi todos iban a los Estados Unidos como parte del programa de braceros, pero mi abuelo decide quedarse en Monterrey, que es una zona industrial al norte, más frontera. Y bueno, esto es un poco la historia de mi abuelo, que él empezó a ser conserje, policía conserje, cuidador, en la escuela de artes, porque mi papá empezó a estudiar pintura en esta ciudad, en Monterrey, y eso, se empieza a educarse como cualquier estudiante con la idea de progresar también, ¿no? Como quiero estudiar fuera, ganar becas, exponer, sobrevivir de la pintura, y como que tenía toda esa idea hasta que llega y también tenía otro amigo que se llama Alejandro Aura, que era un poeta que se conocen en el movimiento del 68 en México estudiantil, que después hubo una matanza muy importante. Y bueno, trabajaron del 68, 70 hasta que muere primero Alejandro Aura. Aquí hay un ejemplo de colaboración. Y una característica de Alejandro Aura es que también era gestor y fundó unos clubes de lectura en la Ciudad de México. Y hubo un momento en los 90s, después de que en México quería como que hubiera un cambio de... Si saben un poco la historia de México, hubo un partido 70 años que era como una suerte de dictadura disfrazada, que era el Partido Revolucionario Institucional, y iba a haber una transición con Cuauhtémoc Cárdenas, una promesa, ¿no?, de democratización, y Alejandro Aura era parte de era el como secretario de Cultura de él, que después no fue presidente porque hubo un fraude, entró Salinas de Gortari, que introdujo el neoliberalismo, y después Cárdenas entró a la Ciudad de México como regente, y se hizo un programa como de nuevo cultural en México muy importante en los 2000, que era como volver a que la cultura volviera a la gente, ¿no?, y tomar las calles y cosas así. Entonces Alejandro Aura fundó unos clubes de lectura, y una de las colaboraciones que hacía con mi padre eran libros de artista, ¿no? Entonces eso, repensar el libro, la lectura vinculada con la plástica. Y mi padre le dice, bueno, ¿por qué no fundas uno de estos clubes de lectura en mi comunidad, en Sierra Hermosa? Entonces ahí es como inicia la historia de este museo. Aquí está otro de los libros que realizaron. El Halcón, poemas. Y otra coyuntura que sucede para que se funda este museo, que también, aquí otra categoría, empieza como un museo de artista, ¿no? Que eso también es otra posibilidad, ¿no? Siempre que hay un museo de artista ya es una postura distinta al museo tradicional. Ya hay una división ahí más abierta. Entonces él venía también de otra experiencia.
era pintor, pero mucha de su práctica era el hacer papel a mano. Primero con las tradiciones pues egipcia, francesa, italiana, japonesa, pero también las experiencias del amate en México, que es una tradicional indígena, con lo que hacían los códices, y pues con eso logra generar como su aporte, que era una combinación entre estas prácticas tradicionales, históricas, ancestrales, místicas, religiosas, y repensar la obra, el libro, el papel, el soporte, y como la síntesis de todo eso lo lleva a cabo en Barichara, Colombia, cuando funda el papel de papel para mujeres desplazadas de la guerra, en el 2001, al mismo tiempo que funda el Museo Comunitario. Entonces ahí ya hay un quiebre, una coyuntura en donde el taller se vuelve la base y el libro como abierto, la base del museo. Y esta es una obra que hizo en ese momento con esas estrategias del papel con las fórmulas, no sé, como la forma de hacer papel a la japonesa, a la Cuba, pero mezclando fibras de acá, ¿no? El fique y la piña. Y aquí con cochinilla, que también es pigmento tradicional mexicano. Y aquí están las noticias de cuando regresa a Sierra Hermosa, y en este artista hay una suerte de retorno y quiebre también con la idea tradicional de artista, ¿no? Que ya no va a ser el solo exhibir, sostenerte de tu práctica, sino cómo regresa eso a la comunidad y a tu historia original, ¿no? Pobre. Y bueno, aquí está esto es la colección de pósters de mi tío, que tiene cosas muy tradicionales, los charros, los jaripeos y demás, con un cartel de lo que se hacía cuando mi padre trabajaba en el museo, que era, pues, eso, mezclar la idea de la lectura, como que se dio cuenta que no era suficiente eso, como en los gobiernos modernos, el proyecto moderno de alfabetización, llevar la cultura a un lugar, que lean, y eso ya es como progreso, sino más bien eso, había que repensar también la misma idea de lectura y de relación con el arte. Entonces hacían como que también fue para él salió y como regreso a mi propio lugar, como una reconciliación. Entonces, como ya había entendido el arte fuera, pero tenía que combinar ese fuera con lo que había sido su propia, con lo que era el interior del lugar, ¿no? Entonces hacían actividades eso, como toros, deporte y cultura en Sierra Hermosa. Y aquí están, cuando llegan ahí a inaugurar el museo, esta es la fachada de la hacienda. Y bueno, el club de lectura, que son para los niños de la localidad, que se fundó con 200 libros y ahora aquí dice 3,000, pero hay 10,000 títulos. Aquí ya están leyendo. Pero también dentro, o sea, la lectura eso se expande, ¿no? Como no solo es el libro, sino, por ejemplo, aquí hay una actividad que tuvieron de buscar meteoritos caídos en el desierto, porque había un amigo, ¿no? de la comunidad que se encargaba o buscaba eso en el desierto, y lo invitan a que haga esta actividad, y los niños entonces mezclaban eso, otras formas de leer, también en este caso el paisaje, ¿no? Y esta carta es viral en redes porque es muy bonita, es de un niño que hay un poeta muy famoso en México que se llama José Emilio Pacheco. Entonces le escribe esta carta, ¿no? Que le dice: José Emilio Pacheco, señor poeta, soy yo, Ángel, y me aprendí un poema suyo. Tengo 7 años y vivo en el semidesierto zacatecano. Reciba muchos saludos míos y espero algún día conocerlo y aprenderme más y más poemas como este. Certeza, si vuelvo alguna vez por el camino andado, no quiero hallar ni ruinas ni nostalgia.
lo mejor es creer que pasó todo como debía y al final me queda una sola certeza, haber vivido. Y bueno, también del mismo club de lectura surgió el taller textil, que eso fue como empezar a recuperar oficios que se habían perdido en la localidad, y aquí un ejercicio solo con teñido natural de cochinilla, y aquí una colaboración de mi papá, mi padre, con una de las tejedoras, ¿no? Que es un paisaje de Sierra Hermosa y todo está tejido con, no hay teñido, todas las distintas colores de ovejas diferentes, ¿no? Es natural. Con también este palo que viene de ahí, es una planta del desierto. Luego el museo se funda 8 años después, en 2008, y pues eso, es como, tenía amigos pintores y era como un poco, yo lo siento como cuando Salvador Allende funda los museos, el Museo de la Solidaridad y demás, que era como popularizar el arte, ¿no? Que todo mundo merece tener el arte, era un poco como esa generación. Entonces mi papá tiene esa idea de fundemos un museo porque la comunidad también merece un museo, ¿no? Entonces consigue donaciones de artistas, de amigos suyos, y se funda esta idea, pero era muy tradicional como en el montaje, y lo único como que quebraba esa idea tradicional del museo era que había conciertos de música del violinista del pueblo, o comían en vez de cóctel eran buñuelos, un pan tradicional con té. Y la cosa más interesante es que era una colección rotativa, porque se pensó a la manera de la biblioteca. Entonces era como prestar un libro, ¿no? Tú te lo llevas a tu casa y lo devuelves. Entonces así las obras de arte se iban a las tiendas, a las casas, prestados, ¿no? Entonces hay unas virgen así con un Chelsea Cuprit, aquí es un no me acuerdo, pero un Humberto Naranjo, un Joy Laville, aquí otro, ¿no? Y bueno, la intervención curatorial que hice fue un poco también mezclando eso lo personal con lo profesional, pero un poco jugando a saquemos provecho del arte contemporáneo, porque como que yo veía, yo no me iba a Zacatecas, a Sierra Hermosa, pero no me involucraba, como decía, el proyecto de mi padre, pero yo veía que como que había una suerte de economía de él con todo el peso, y un día pensé, bueno, en el arte contemporáneo hay muchas becas, pidamos una beca y así ya vas a tener más posibilidad de tener sostén para el museo, para que no sea solo o donaciones de amigos o tu bolsillo, ¿no? Entonces pedí como varias becas en México, las que hay, que son 3, ¿no? Jumex, PAC y una que salió del MUAC. Não, a ideia da conversa da Natália, não sei se vocês compreenderam tudo do espanhol, mas enfim, mas acho que deu para entender, né? Sim. E pensar, né, os desafios que percebam, né? Uma região que, como ela falou, que tem algo como 200 pessoas, né, que tem uma migração absoluta. Então, são crianças, velhos, idosos, e que vive sobre uma espécie de uma ruína de um processo colonial violento, extrativista, né? E que quando esses que saem de lá voltam com essa estética igualmente do poder, né? Que é a roupa urbana, a caminhonete. Então, um pouco essa experiência também é disputar, né, o que é a produção de identidade simbólica, do fortalecimento de identitário, assim, que eu fico pensando, né? Onde você se segura, onde a gente pode se segurar, né, numa região que está completamente esvaziada, para onde as políticas educacionais revolucionárias do campo já também não funcionaram, né? Enfim, e eu acho que a beleza desse projeto é exatamente essa tentativa de disputar desde um gesto
que aparentemente a gente sempre fica pensando que não tem tanta força, já que é um museu comunitário, disputar com todas essas forças de construção e de poder simbólico, né? Você veja que a Natália falou, mesmo quando tem aniversário de 15 anos, casamentos, alguma ocasião, as pessoas vão para a ruína daquela arquitetura de poder, que não são habitadas. Então eu fico pensando, o que é que leva, né? Assim, como é perverso essa nossa relação, essa nossa subjetividade colonial, né? Então é a mesma coisa da máscara do Fanon, né? Você tira a sua máscara e você está. Então é um pouco esse projeto que me parece que é muito importante, é disputar isso e mais que tudo é as pessoas poderem levar as obras emprestadas. Isso eu acho, gente, é o meu sonho, porque aí sim, né, faz sentido assim. Você vê aquele trabalho e de repente aquele trabalho está lá na sua venda, está lá na sua sala, está, sei lá, no seu quarto, está qualquer que você queira. E junto com isso essa biblioteca que tem agora um volume de 10 mil livros, numa cidade que tem 200 pessoas. É quase a biblioteca de Alexandria, não? Me parece? E todo esse encantamento, ou já esse gesto originário que diz respeito à relação da poesia. Então, quem é que sabe da história do lugar? Quem é que lembra do processo revolucionário, como ele se deu? Quem é que lembra de uma tradição indígena? É o único poeta, o poeta mais antigo. Isso é muito bonito também. É belíssimo isso, né? Então, as crianças têm nesse lugar, os jovens, o acesso a essa biblioteca, mas não é só um acesso à biblioteca, porque esse sujeito, me parece, eu ainda não consegui ainda ir, mas ele é reconhecido como um poeta, ou seja, é reconhecido no sentido de legitimado e respeitado como um tal. E ele que tem a palavra e a memória no bolso. Como eu falo aqui na residência da sexta-feira, que todo mundo tem que arrumar um caderninho bem pequenininho para botar a palavra no bolso. Então, eu acho que isso é muito bonito e muito forte, né? E, a partir daí, fazer todas essas leituras de uma geografia, de uma outra paisagem, disputar, que é um desafio também, né, gente? Como não exotizar uma memória que você tão pouco também acessa, né? Porque se foi tudo desmantelado, o que é o ancestral, o que é a tradição, onde você se segura, né? Sim, sim. Sim. Extrativista, exotizante, né? Fazer imagina se isso vira uma rota. É um filme de terror absoluto. As pessoas que vivem em 3 ruas vão ter que sair dessas ruas, porque vai ser ocupada por Airbnb e essas coisas, não é? E, às vezes, também como é que vai chegar algo, que isso é um desafio também, né, que eu fico me questionando muito quando se diz assim, só se você é do Nordeste, então vamos discutir a cultura nordestina, sei lá o que isso significa, porque é a sua identidade. Mas você nega o acesso de outras formas de cultura, né? Então eu fico pensando, de fato, tem quadros lá, pinturas, né? Então é uma imagem que se apresenta e que é reconhecível como arte. Se você coloca lá uma garrafa de água e fala que isso qual é o sentido também, né, para aquelas pessoas? Mas se você convida para fazer uma coleta de meteoritos e você tem uma relação com a paisagem e você tem uma relação de outra natureza com aquela paisagem que você já está imerso, ou seja, que é bem o que a poesia faz, né? Pega essas palavras do cotidiano, a arte também faz muito isso, a coisa mais banal. O Diogo Duda está aqui, que ele consegue fazer uma baguncinha com um monte de T junto e virar uma coisa incrível. E essas crianças vão lá e andam no território, se relacionam com isso e trazem isso de volta para o museu, né? Então, assim, e outra questão, outro tema que me parece importante aí como é que isso a Natália que tem que nos responder, né? Quais são os lugares de relacionamento, assim, quanto a gente pode colocar lá no museu, porque me parece que são doações de amigo do pai, obra do pai dela também, né? Mas assim, como é que esse museu ele se mantém vivo, né? Para além disso, para além dessa circulação das obras e dos livros da biblioteca, né? Enfim,
É uma zona muito perigosa também de acesso, inclusive da outra vez que eu tive uma vez que eu tive no México, a gente não conseguiu ir por causa disso, porque tem assassinato nas estradas, enfim. E não sei, gente, eu estou aqui, mas eu não conheço. Eu conheço assim como vocês conhecem, né, de acompanhar um projeto, mas nunca fui lá, né? Mas igual acho o gesto do pai dela assim bem admirável, porque ele poderia pegar esse acervo dele e colocar num centro, né? Assim, num lugar, numa cidade, em algum lugar. Escolher voltar para a região que ele nasceu e colocar lá todo o acervo, pedir também para os amigos artistas, né? Fazer essa relação muito vital que é entre a literatura e a pintura, né, e as artes visuais, né? Você imagina, com 10 mil livros, quantos mundos você consegue habitar e praticar, quantas imagens você consegue acessar, quantas, assim, quanto você aprende sobre o que você pode ser, sabe assim, sobre tudo o que você pode ser, na verdade, né? Obrigada. Siguiente. Bueno, y estamos hablando de una historia familiar, entonces ella también forma parte. Bueno, y este es el equipo que hizo esta primera intervención, que éramos Nika Chilevich de Los Ángeles, Giacomo Castañola de Lima, Jorge Satorre de México, mi padre, Miguel Fernández de Castro de Sonora, Irak Morales del Estado de México y Juvenal Noriega, que fue amigo de mi padre, que salía en la foto cuando yo era niña, era uno de esos campesinos, que era el director del museo, se encargaba de cuidar la colección que se donó. Y bueno, como 3 más, que son las charlas que hacíamos. La siguiente, una más. Ajá. Entonces, todas esas, ese tiempo fue de experimentar cosas, pero todo el tiempo estar pensando eso, lo que les decía, cómo hacer para que sí suceda pues un quiebre a la noción de museo y que finalmente, si ya existe este museo, como que lo más fácil sería desaparecerlo, ¿no? Como la lógica poscolonial sería destruyamos monumentos, museos, instituciones, pero aquí tampoco servía destruir esa noción o ese espacio, sino más bien eso, de lo que hay que hacer para que, más que tenga una función, porque también ahí es reivindicar otra idea como cansada del arte, de si tiene una función o no. Más bien lo que yo he llegado a concluir es acompañar, ¿no? Porque es una zona de desplazamiento, de despoblación, entonces es más bien acompañar el lugar, porque no va a cambiar su situación, sino más bien eso, es un acompañante. Y bueno, esta es la biblioteca ya remodelada por Giacomo Castañola, y aquí viene el primer concepto de la charla, que es como la infraestructura, ¿no? ¿Qué del arte puede ayudar sin que haya estas cuestiones, ¿no?, que les decía, de extractivismo o mercantilización y demás? Y entonces eso, que los artistas llegaran y ordenaran la biblioteca, pintaran un muro, entregaran mobiliario que tenía que ver con el Estado. Luego viene la pedagogía, ¿no?, que sería, se funda una preparatoria en línea para que los jóvenes, porque ahí solo hay primaria y no hay preparatoria. En bachillerato acá sí. Ajá. Hay telesecundaria, que es un programa educativo muy perverso en México, que enseñan con televisión.
Y bueno, ahora hay una opción virtual. Esta es una biblioteca, otra que se funda, la que sigue. Otra más. El textil, ¿no? Los talleres. Y bueno, hicimos un festival que entonces no era hacer exhibiciones, sino era más bien esta idea de festivales. Y el primero que hubo fue con Israel Urmer, que hizo, bueno, varios invitados del colectivo del que yo formaba parte, que era Bikini Wax EPS, y entonces ahí hicimos adentro del museo, ahora sí la que sigue, un dibujo colectivo que salía del museo y conectaba este espacio que era la antigua escuela de la hacienda con la fachada de la hacienda. Entonces era como romper esa separación que había de la hacienda con la comunidad, que el dibujo la uniera, pero además fue muy chistoso porque el artista era muy urbano y se ve que no sabía de contextos rurales y hizo este craft, este papel con piedras, y de pronto salieron los burros y los animales y se comieron el papel. Entonces, bueno, también había colaboración no humana, ¿no? en el contexto. La que sigue. Sí. Y lo que yo propuse, y estando ahí viendo el contexto, era que no hubiera una división entre los artistas locales y los invitados, ¿no? Entonces se incorporó en la colección del museo este pintor Francisco Lara, que además todos son parientes, primos o amigos, o sea, son como 3 familias, ¿no? Y esta pieza es muy potente porque es ónix, mármol de la mina, que él recuperó y luego le pintó encima un caballo, pero aparte las leyendas, ¿no? de Sierra Hermosa de la Hacienda, que se reapropia. Entonces ahí hay como un doble acto. Luis Lara, que es un pastor de ovejas y pintor, y esto es lo que llama su pintura comercial, porque es la que vende para casas, y también tiene su pintura la que sigue, esta es su pintura de investigación, de pesquisa, porque es la que hace sobre la fachada de la hacienda. Su pintura como de análisis, porque él no estudió pintura ni nada, entonces todo lo hace empírico y no conoce de perspectiva. Entonces su objetivo, la que sigue, bueno, estos son cómo hace su museografía al exterior con sus ovejas. La que sigue, su colección de piedras. La que sigue es como poder incorporar en el lienzo toda la fachada de la hacienda, pero eso, como lo que hace es extender el lienzo en una panorámica en vez de utilizar herramientas compositivas. Entonces eso genera este tipo de imágenes, ¿no? La que sí, ya casi acabamos, bebé. Esta exhibición que hicimos con una de las becas en Ciudad de México. Y bueno, esta es una pieza de teatro de Wendy Cabrera Rubio que es muy bonita también porque recupera la historia, podríamos decir, justamente la historia oral, este tipo de pastorelas, coloquios, poemas que duraban 6 horas y que se sabía Gildo, y como llamó a un grupo de personas que quisieran participar, rehicieran la obra, y se recuperó también el modelo como decorativo de la obra, porque iba acompañada como estrategia de evangelización. Eso. Gracias. Gracias. Obrigada. Con estos, como cada personaje iba acompañado de les llaman bastones. ¿Qué tal? Y cada bastón es un simbolismo, ¿no? Hay religioso y tal. Entonces se había perdido esa tradición y como que se recuperó,
y se montó y quisimos montarlo justamente enfrente de la fachada también para quebrar esa idea de solemnidad, ¿no?, de la fachada. La que sigue. Y bueno, se hizo un libro de artista recuperando las notas de esa historia para que quedara como archivo. Entonces aquí está la segunda alternativa, ¿no? Una, la infraestructura de la que hablamos, el archivo, o sea, si se generaban invitaciones de obra de arte, solo que fueran para generar archivo y memoria de la comunidad, que tuvieran esta función. Entonces se hizo de cómo hacerlos, con qué plantas, cómo hacer estos bastones. Ahí está la foto final. Y al año siguiente, la misma comunidad hizo la pastorela original, ¿no?, como era. Talleres, la que sigue, este poncho, Wendy Cabrera Rubio, la misma artista, con talleres sobre genética y biología, pensando en la zona, en el maíz, en el nopal. Exhibiciones usando la colección que existía con una nueva colección de obras donadas de nuevos artistas. Entonces creció la colección. La que siguen. Y ahí se pensaba en la idea siempre de libro, ¿no? Entonces otro amigo brasileño nos mandó libros, literatura de cordel, por ejemplo. Otro amigo argentino, unos libros sobre migrantes, pero que los imprimimos ahí, los cosimos ahí, como que aprender a la edición, ¿no? Mismo. Este es el mural que hizo otro amigo. Y una de las últimas cosas que hicimos, porque vino la pandemia, y ahorita viene como para cerrar qué sucede y cuál es el estatus actual del museo. Esta fue Gemma Argüello con cómo sacar la colección, ¿no?, del museo y como que los niños sepan que es una colección, que es una curaduría. Entonces hicieron ejercicios sobre eso. Un festival culinario del desierto. La que sigue. Esta es la exhibición como homenaje cuando muere mi padre, que todos llevan objetos que narraran una historia, ¿no?, con él. Entonces era la olla en la que cociné, o sea, todo tiene que ver con ese contar historias, con la lectura, con el libro, pero desde otros lados. La que sigue, fotos que tomaba la gente, y esta última que se hizo también el municipio había pedido hacer un busto, ¿no?, de mi padre. Entonces yo dije, bueno, a él no le gustaban las esculturas como urbanas tradicionales. Entonces lo que propusimos al monumento, como ligado a la idea ¿no?, de construcción o desmantelamiento de la noción de museo, como la de monumento, como la de archivo, era pensar eso, en una escultura pública que a la vez fuera un archivo de plantas del desierto y también fuera banca, es banca para sentarse, escultura y archivo. Entonces hicimos esta, que está como dedicada a los migrantes y fue hecha justamente por este tipo de jornaleros que van y vienen y que son como el esposo de mi prima y su amigo. Y lo último, después de la pandemia, pues yo tenía un programa así ya con una super beca, iba a traer gente de otros países, de Chile, de Brasil, así como para empezar a hacer estas redes de museos, antimuseos, como en América Latina, pero viene la pandemia, entonces ya no pude hacer nada. Y al mismo momento empieza el narcotráfico a crecer en México y en esa zona demasiado. Entonces ahora ya no se pueden llevar artistas fácilmente, o sea, cruzar la carretera hacia allá, ahora es como un peligro. Es la zona ahora de México con más desaparecidos, es la zona cerca de ahí la más violenta ahora de México, Fresnillo. Entonces ha sido un problema, ¿no? Y volviendo al inicio, todo el tiempo es un museo dinámico porque obliga la situación. O sea, casi siempre cuando pensamos en el arte y la crítica institucional, la museología crítica y demás,
siempre hay que estar renovando porque la institución coopta todo el tiempo, el sistema, el capitalismo, todo coopta y lo vuelve mercancía o nulifica o neutraliza siempre la potencia. Pero acá además es ese contexto, pero desde el lado también las consecuencias de ese sistema, que en este caso el narcotráfico, sí, sobre todo ahora eso, la situación que vive México, que impiden que el museo tenga la misma dinámica que hace años. Entonces ahora pues es un momento de redefinición de cómo puede seguir, y lo único que sigue ahora, por lo menos vivo de todo lo que mostré, pues es la biblioteca. O sea, los niños, ante la incapacidad de maestros, porque no van, o se supone que van, pero no asisten y demás, pues lo que mantiene vivo al lugar, pues, y a los niños, pues es ese pequeño club de lectura. Entonces como que va de lo pequeño a lo grande, y ahora está en ese momento más de reconexión, ¿no? Y bueno, dejo espacio para preguntas. Muchas gracias. Assim fica mais confortável também, e a gente vai dividindo o tempo. Então, vou pedir para quem tem uma pergunta, por favor, que sinalize, que eu levo o microfone até você, por gentileza. Não precisam brigar pela vez, tá? Vamos lá. Então, acho que pode ser a Roberta. Muito obrigada, Natália e Júlia também, pela presença forte aqui no museu. Eu queria voltar lá para o começo da tua fala, que eu achei muito interessante, que você mencionou qual que é da importância da arte contemporânea nesse contexto, né, de um museu que é no meio de um deserto, uma área rural, enfim, várias problemáticas com narcotráfico, e como fazer sentido para aquela comunidade se identificar com a arte contemporânea, que pode ser que num primeiro momento tenha essa estranheza, né? Então, queria ouvir mais isso de você, como que é esse processo dessa relação da comunidade ali com o museu. Eu acredito que por ser também uma comunidade muito pequena também, é uma dinâmica muito diferente, né? Por exemplo, a gente aqui numa capital, de interação com a cidade, com as próprias pessoas, todo mundo lá deve se conhecer, mas queria que você comentasse isso, como que é esse trabalho de construir essa cultura assim, de arte contemporânea, poema, de explorar essa paisagem que muitas vezes, como você mencionou, né, totalmente foi extraído pela essa colonização, tem uma história... tem uma luta histórica por trás, mas como que manter isso vivo, né, e manter isso bonito para os olhos, assim, então de ir para o deserto, recolher os meteoritos, como trabalhar isso com poesia, com arte. Queria escutar um pouquinho mais dessa prática, assim, que acho que beira no que eu faço, que é o educativo de alguma forma, né? Quem quer? Boa noite. Eu acho que eu também vou meio na linha da pergunta da Roberta, né? E seria, além disso, né, dessas pedagogias, né, eu também queria ouvir um pouco de você, como artista, como você vê justamente a potência desses espaços, não só espaços institucionalizados, né? Museu, escolas, eu até mesmo tenho um trabalho de um departamento que são coisas que são de artistas, né? Então, porque eu lembrei de muitos exemplos, assim, o museu do Brodartes, né, que é um museu de artista, quando o Gordon Matta Clark abre um restaurante, né, que daí é um restaurante de artista, e essa experiência sua também, né, desse museu de artista, ouvi também a potência dessas coisas quando é o artista que está envolvido na criação desses outros mundos, né, de certa forma. ¿Ya? ¿Sí? Sí, pues eso es una pregunta abierta, ¿no? Como decía, todo el tiempo, yo y también colectivamente, dependiendo las personas con las que se involucren,
pensamos eso, ¿no? ¿Para qué un museo sigue teniendo una función, genera algo dentro de este contexto? Entonces siempre las preguntas van cambiando y las respuestas, y primero eso era en términos personales, ¿por qué quiero estar ahí, pensar desde ese lugar? Y era también como una reconciliación mía con el contexto, y a partir de ese, y también con mi familia, con mi padre, y después empiezan otra serie de preguntas, ¿no? Y no comenté al inicio, pero además esta primera necesidad iba de acuerdo a lo que mencionaba como una visibilización, ¿no? Como que a veces dicen, ay, si el arte visibiliza cosas, no es suficiente, sino tal, pero en este momento era importante porque había salido una noticia en el periódico que decía que 28 municipios de Zacatecas iban a desaparecer porque ya no había gente. Entonces hasta un amigo, mismo de Brasilia, me decía que le recordaba mucho la película de Bacurau, porque cuando desaparece del mapa, y era así como que era la misma metáfora para ser hermosa, es tan pequeño, está tan olvidado que podía desaparecer, y el gobierno lo sabe, o para el gobierno estas vidas no importan un poco, también por eso como el problema de los desaparecidos, y que justamente, y también lo más curioso era que en la foto del periódico aparecía Hermenegildo Ríos, que era el poeta, entonces era todavía más fuerte, ¿no? Porque están diciendo que va a desaparecer y están retratando a la persona que más está pensando en la memoria del lugar, ¿no? Entonces era como demasiado potente, ¿no? Y entonces ahí ese museo por lo menos evidenciaba eso, contradecía ese hecho que hasta ponían estadísticas y todo, ese hecho contabilizado del Estado. Luego, y así va cambiando respecto a cada situación, ¿no? O sea, también yo pienso, como que yo no me atrevo nunca a decir que yo replicaría este modelo en un lugar, ¿no? Como que siempre pienso en términos, ¿no?, de microhistoria, de lo que supongo que hablaron un poco sobre esta cuestión de lo situado, de este contexto tiene estas herramientas, y se piensa así porque dependiendo cada situación ha respondido un poco el modelo o la pregunta o la estrategia, y en ese momento era ese, y después cambió a otra cosa, después fue más el tema de la mina, ahora es más el tema de la violencia, o sea, pero siempre son cosas que están conectadas pero van cambiando, ¿no? Lo que sí se ha generado, que es de lo que voy a hablar mañana, son redes, ¿no?, de apoyo, porque es eso, este museo existe y tiene estas características, y todo el tiempo son estas negociaciones con el arte contemporáneo de, ok, sí quiero la beca, pero no quiero que pongan la foto del lugar, eso, exotizada y tal, para como un greenwashing o lo que sea. Entonces siempre era cuidar cómo se representa, cómo representamos fuera, ¿no? Y lo que encontré fueron otros museos dentro de México que también estaban pensando lo mismo, entonces eran como una unión o red o coordenada de respuestas desde el arte para esos contextos, como había sido en Cherán, que era otra comunidad indígena purépecha en Michoacán, que habían estado, se levantaron en contra de los talamontes, del narcotráfico, de la siembra ilegal de aguacate, y ellos generaron un museo de sitio sobre el movimiento de autonomía, porque ahora es un lugar autónomo. Entonces, como ese lugar, varios, otra amiga que trabajaba sobre la cuestión minera. Entonces,
eso me ha servido más, no pensar como lo que es tácito ya como si hiciera un modelo de lo que es este museo, es más bien en la comunicación con otros y en el compartir experiencias y estrategias, más que decir este modelo es el que se genera o tal, sino... Sí, es complejo, pero va más por ahí, ¿no? El compartir estrategias frente a estas problemáticas, que lo que sí es equivalente son como las violencias, ¿no? Uhum. Então vão vocês. A gente pode fazer as 3 e acho que, né? Oi, Júlia. Então, o que eu acho bem interessante também é que, em experiências dessa natureza, primeiro que a gente não tem como... Não é possível se construir modelos, porque é uma questão de estar situado. E eu acho muito interessante que, nesses espaços, não isso acontece, né, obviamente, mas você tem uma espécie de uma diretriz muito clara para os artistas contemporâneos que vão lá, a não exotização, a não, né, fetichização desse espaço. E daí, nesse momento, como que você me apresentou, a gente vê muito claramente que, sim, a arte ela tem uma função. Meio que desativa esse lugar disfuncionalizado da concepção burguesa da arte. Né? Sim, a carteirinha lá pintada, a fachada, tudo aquilo é arte contemporânea. Né? Só que ela escapa ou ela recusa esse lugar desse fetiche absoluto, abstração absoluta da mercadoria, né? Desfuncionalizada da concepção burguesa. E aí isso me interessa muito, porque também nesse mesmo movimento esses artistas contemporâneos eles são, e porque efetivamente são, iguais ao Lara, que pinta a pintura comercial dos cavalos e também faz os estudos de perspectiva, tendo esse outro monumento, museu a céu aberto, que são essas ruínas, né? Isso é algo também que me interessa muito para a gente pensar. Assim, me interessa muito pensar essa produção que ela tá tão, essa produção artística que ela está tão imersa que ela nos desautoriza a criar hierarquias, né? A gente tem que parar de criar hierarquias assim sobre o que é artesanato, o que é a arte, não sei o que. Então acho que, não sei se é uma pergunta, mas talvez você comentar também sobre isso. Acho que seria interessante para a gente pensar mesmo, né? Porque também qual é o lugar do ego do artista, porque ele também tem que um pouco desaparecer nesses processos de alguma forma. Nesse gesto de autoria tão contundente como a gente vê na arte contemporânea, que o Duchamp radicaliza quando ele assina um mictório, né? Nesses processos isso fica muito mais diluído, né? Porque não existe o deslocamento para o museu. Esse trabalho não volta como um objeto disfuncional para o museu, ele volta como um objeto funcional, a carteira, o tecido, tudo. Isso eu acho isso fantástico, particularmente me interessa. Natália, minha pergunta vai ao encontro do que a Fabrícia comentou, no sentido de ouvir um pouco mais sobre a constituição do acervo e do arquivo, porque são outros parâmetros, outras balizas, e como se dá esse processo em diálogo com a comunidade ou não, e quais artefatos, obras, peças, coisas ordinárias chegam ao museu e ficam no museu. E aí depois tem outra coisa que me interessa também, mas a circulação dessas peças, né, que entram e saem do museu. Então, tudo isso, sem dúvida, até tensiona, né, essa institucionalidade. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sí, esa es una muy buena pregunta porque... una más, son dos. Okay. Júlia, eu queria saber questões práticas, assim, né? Depois, na linha do tempo, assim, teve o falecimento do seu pai.
Aí a gente teve bem no meio da pandemia, né, a morte dele. E atualmente qual que é o corpo gestor ali desse museu? Se você comentou de becas, né? Quais são as becas no momento e se elas financiam, né? São capazes de financiar uma equipe pequena? Quantas pessoas estão envolvidas atualmente? Aí como seria essa estrutura financial? También muy importante la economía de... Sí, primero sobre archivos y colección, justamente otra de las características es que hay esta triada, ¿no?, de análisis, porque es el museo... Ya no, bueno. En su redefinición tiene que... Voy a pararme. Es que están grabando y tengo que... Gracias. Tiene que repensar, porque cómo se constituye el museo originalmente a partir de colecciones, ¿no? Y dependiendo de la colección es el museo, dependiendo de el mobiliario, no como acá que estamos en uno de etnografía, pues es muy evidente, ¿no? Entonces también tiene la condición de repensar el archivo y la colección y la museografía. Entonces por eso me interesaba lo de Luis, porque era una museografía al exterior, lo de ya como que fuera en la locación de la biblioteca, que entrara las donaciones de la colección, o en hacer el monumento pero que fuera un archivo. Entonces todo el tiempo son jugar con esas dos o tres categorías, ¿no? Museo, archivo, colección. Y por eso, por ejemplo, uno de los artistas que colaboraron, Miguel Fernández de Castro, me interesaba porque él estaba retrabajando la idea de colección con otra pieza para Sonora, también desde la minería, que era una historia de otra mina que ganan una batalla legal contra una minera del empresario más rico de México, Slim, y era una ficción porque en el marco legal y en la victoria legal tenían la declaratoria de que le regresaran todo a la comunidad lo que extrajeron, pero era imposible. Entonces estaba en el papel y en el marco legal, pero en realidad no iba a suceder. Entonces ese artista hizo una piedra, un bloque de piedra con el equivalente de lo que era. Hizo ahí una conversión y entonces materializó esa ficción legal. Y ese tipo de ejercicios, junto con este otro de Bea Millón, que ella estaba haciendo una colección de piedras de las mineras en Zacatecas. Y entonces, con lo que estaba haciendo el Museo Comunitario, entonces juntar ese tipo de historias y alternativas también permitía que en estas redes generaran como un diccionario nuevo para repensar la colección y el archivo, al mismo tiempo que se estaba generando un archivo nuevo para el museo, porque otra vez volviendo al inicio, este acompañamiento y este archivo pues tiene que ver con esa memoria que el Estado mismo, que el narcotráfico, que querían borrar, ¿no? Que la precarización, todo. Entonces como darle la vuelta a partir de esa construcción constante de memoria, pero desde otros dispositivos, ¿no? Y de la economía, eso también fue un eje de las discusiones, porque lo que queríamos algún día era llegar pues a una autonomía, o sea, que el taller textil se sostuviera solo, también que el artista se fuera, también ahí tal vez medio utópico, yendo y la comunidad misma se sostuviera, pero también vino la pandemia y eso como que se rompió. Pero sí pensábamos también con la colección, si ya existía tal vez inclusive hasta venderla, o sea, que preguntarle, hacer un cuestionario a la gente, ¿qué harías con esta colección? O sea, con los objetos que había y estas posibilidades, pensar también alternativas económicas, pensando que no fuera
ni la del Estado que les ofrece, que ahora son como que tienen controlados a los campesinos con pequeños becas, entonces ya no trabajan en el campo porque dicen, no, mejor tengo 1,000 pesos que me dé el Estado en vez de trabajar, levantarme, que se pierda mi cosecha por el cambio climático, por la sequía. Entonces hacían como nulificado el trabajo ya de la agricultura. Entonces decíamos, ¿cómo generar nuevas economías acá? Pero fue algo también que se quebró, pero era como una base muy importante. Gracias. Sí, también para ya no vivir del arte contemporáneo, de la beca, ¿no? Sí. Ajá. También porque ya se habían acabado las becas. Pessoal, acho que a gente tem tempo para talvez mais uma pergunta rápida, caso alguém tenha. Senão, nós estamos nos encaminhando para o encerramento. Novamente agradeço a presença de todos aqui hoje. Lembrando que os certificados, para quem preencheu o formulário e já sinalizou que precisa, ele vai ser enviado com pelo menos uns 15 dias úteis. A gente tem contato por aquele e-mail. Quem veio sem preencher o formulário e quiser certificado, é só procurar a Johanna, ela está com a prancheta de nomes ali, é só você preencher o seu nome e seu e-mail. E aí depois a gente envia para vocês também. De novo, muito obrigada. Estendo o convite para o nosso próximo evento no dia 6, vai ser divulgado lá nas redes do museu. Também vai ter inscrição para coleta de dados, então fiquem de olho no Instagram, que a programação está toda lá. Obrigada, boa noite.